Su programa Edificación. Alcémonos a luchar por el destino. Alcémonos para hacer su voluntad. Alcémonos en gran victoria. Alcémonos. Moisés ha sido el hombre en la historia que ha desarrollado una vida de intimidad con Dios tan profunda que él podía estar por mucho tiempo en la presencia de Dios. La presencia de Dios lo sostenía. Sus necesidades físicas eran suplidas por esa misma presencia de Dios. Él perdía la noción del tiempo, el cronos, para perderse a sí mismo en el tiempo kairos. Debajo de la montaña la gente estaba desesperada por el tiempo que transcurría sin que él regresara. La gente se desesperaba, pensaba en él y se turbaba, se afanaba. Sin embargo, Moisés disfrutaba en la presencia de Dios. Se preocupaban porque pasaba el tiempo y él no regresaba, mas la presencia de Dios sostenía a Moisés. A él no le parecía muy importante, porque lo más importante para él era estar en la presencia de Dios, para así entonces recibir los diseños de Dios. Nosotros que servimos a Dios debemos estar en la presencia de Dios para recibir los diseños correctos de Dios en cuanto a lo que vamos a hacer en el trabajo del reino de Dios. Entonces Moisés recibió los diseños correctos de Dios porque pasaba en la presencia de Dios. Entonces, para su desempeño ministerial y para su asignación y para los ministerios de Dios ya que Dios tenía para él, los obtuvo correctamente. Así ocurriría con nosotros también. Si entendiéramos este secreto, nuestros ministerios serían tan efectivos como el de Moisés, tan efectivo como el de los apóstoles de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6, versículo 2, dice la palabra de Dios: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En el versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Note aquí que la palabra que se usa en el verso 4 es persistir. Ahora bien, ¿qué significa persistir? Persistir o persistencia significa duración o existencia de una cosa por largo tiempo. También significa firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. La palabra persistencia se resume entonces diciéndonos que la mayoría de nuestro tiempo debe ser empleado en la presencia de Dios en oración. Incluso haciendo otras cosas, debemos estar orando. Incluso haciendo otros oficios de nuestra vida aquí en la tierra, debemos estar orando. La mayoría de nuestro tiempo debemos estar en la presencia de Dios en oración. Quizás tu concepto ha sido que para orar necesitas cierta postura o cierto lugar, pero Dios es espíritu. Él está en todo lugar. Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas y Él es omnipotente, todopoderoso.
En un tiempo de intimidad prolongado, nosotros tendremos más efectividad en nuestros trabajos ministeriales y seremos definitivamente diferentes en nuestra vida cristiana. La oración fortalece y nos cambia. Su programa Edificación. En un tiempo de intimidad prolongado, que no sea limitado por el tiempo. A eso se refiere en el versículo 4 del capítulo 6 de Hechos. Persistir en la oración es estar siempre en la presencia de Dios para ser más efectivos. Que no sea limitado por el tiempo, siendo constantes en ello. Jesús, nuestro Señor, demostró a los discípulos una vida también constante de oración. Él oraba siempre, todo el tiempo, estaba en contacto con su Dios y Padre. Y Él mismo nos dijo: orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Por lo tanto, la oración y nuestra oración no debe ser limitada por el tiempo ni lo que estamos haciendo. Tenemos contacto con Dios todo el tiempo. Aprendamos a tener una vida prolongada de oración, a persistir siempre, a estar siempre en oración. Nuestra vida cambiará y seremos más efectivos en nuestro trabajo para el Señor. Alcémonos a luchar por el destino. Alcémonos para hacer su voluntad. Alcémonos en gran victoria. Alcémonos, alcémonos. Su programa Edificación.